Salutacions, molt bona tarda, benvinguts als Sàviens i, com sempre, us proposo que estigueu ben atents. Saludem a l'Artur Oms. Artur, molt bona tarda, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, aquí empezando la semana y encantado de estar con vosotros. José Luis Camacho de mundodesconocido.es, ¿qué tal, compañero, cómo estás? Pues muy bien, también empezando la semana, por supuesto. Vamos a hacer un viaje al pasado para ver qué conclusiones sacamos a día de hoy en el presente. ¿Os parece que vayamos a la isla de Pascua? Un sitio recóndito, alejado, no sé si está a 2.000 y pico o 3.000 kilómetros cerca de Chile, y allí, en el año 1722, alguien descubre algo insólito. Os cedo la palabra, Artur. José Luis, ¿qué sucede allí? Bueno, básicamente la isla de Pascua, digamos que es descubierta por Jacob Roggeveen. Concretamente, como tú bien has dicho, en 1722. Es una isla en la que, bueno, pues en cuanto se invade por el hombre blanco, como ha ocurrido con muchas culturas, evidentemente los aborígenes empiezan a tener una enorme decadencia, son esclavizados, desaparecen todas sus antiguas tradiciones y su cultura en suma, son prohibidos los cultos o antiguos cultos que existían en aquella isla, y la isla en suma, lo único que perdura de ella, de su antiguo legado, son las famosas estatuas de los llamados moais. Los moais, esas enormes cabezas alargadas de extraños seres que presuntamente se supone que eran los dioses de esos originarios habitantes de la isla de Pascua, que se llamaban los Rapa Nui. Eso es lo que ocurre en el año 1722. Ya ha ocurrido en muchas ocasiones, cuando el hombre blanco coloniza todo lo que es Oceanía, incluido, por supuesto, bueno, pues la Australia o Nueva Zelanda, etcétera. La destrucción de los antiguos pueblos es total, desaparece. También ha ocurrido en Sudamérica, cuando el hombre blanco coloniza Sudamérica, pues destruye prácticamente o gran parte de sus antiguas tradiciones, desde la antigua Amazonia hasta las antiguas tradiciones incas o precolombinas que existían por entonces. El hombre blanco es una especie de virus que cada vez que invade algún territorio lo hace de manera devastadora, para desgracia de aquellos a los que invade, que en muchas ocasiones vivían felices y contentos. Pero la expansión y el colonialismo, pues lo que hace literalmente es destruir, en este caso, pues la isla de Pascua la devasta, pues una pequeña isla situada al oeste de Chile, es propiedad en estos momentos de Chile, y muy al oeste, por cierto, porque para acceder a esa isla es bastante complicado. Y digamos que la historia en suma, la historia contemporánea la historia de la isla de Pascua desde el siglo XVIII hasta la actualidad transcurre en este devenir. Lo poco que queda de la isla de Pascua son unos pequeños trozos de corteza de árbol en los cuales se habían escrito un misterioso lenguaje, un lenguaje con unos símbolos que nunca han podido ser descifrados, porque los que podían leer aquellos signos murieron debido a esta invasión colonial. El lenguaje se llama el rongo-rongo, concretamente, sí que existe conocimiento de su nombre, pero desde luego todos aquellos símbolos que allí aparecen, nada podemos descubrir de ellos, aunque realmente el misterio de la propia isla de Pascua se encuentra en los moais. Porque claro, aquí hay una cosa evidente. Volvemos a encontrar en tiempos antiguos grandes megalitos trabajados, en este caso esculpidos, exactamente, si no recuerdo mal, si no recuerdo nunca, hay 887 moais que hace poco se ha descubierto, Artur y José Luis, de que no era tan solo la parte que veíamos que en los documentales que habíamos visto a la época, las fotografías, sino que llegan a medir más de 9 metros de altura. Por un lado, ¿cómo se podía mover aquellas estructuras tan colosales en aquellos sitios tan recónditos, sin tecnología hidráulica, sin camiones, sin grúas, etcétera, etcétera? Volvemos a encontrarnos, a chocarnos con
un paradigma del misterio, de los enigmas, de cómo se manipulaban grandes piezas, volúmenes de roca. Sí, está claro. Los moais son unas imágenes muy elevadas. Pueden llegar a pesar 88 toneladas y pueden llegar a medir más de 10 metros de altura. Una de las cosas que me llama más la atención es que gran parte de la estructura del moai está enterrada. Igual vemos 3-4 metros encima de la tierra y la parte restante está completamente enterrada. Cuando los científicos empiezan a desenterrar estos moais, ven que en su espalda se encuentran una serie de inscripciones. Inscripciones, una especie de, como si fueran unos jeroglíficos. ¿Qué quieren decir esos jeroglíficos? Porque aún hoy en día no se han podido dilucidar exactamente a qué se refieren o a qué remiten estas inscripciones. Lo que sí que está claro es que el hecho de mover estas enormes masas de piedra en una isla donde están en medio de ningún lugar prácticamente, con los medios que tenían aquellos aborígenes en su época, pues, hombre, a mí me resulta como mínimo fascinante, y una vez más me hace pensar en que quizás la humanidad, el universo, tiene ciclos de autodestrucción. Es decir, llega un momento en que las culturas se destruyen, desaparecen y se vuelven a regenerar o a reconstruir desde cero, ¿no? Y eso podría ser una de las explicaciones para decir, ostras, pues mira, cómo es que los antiguos tenían este tipo de tecnología, y es que a lo mejor hoy en día nosotros también somos antiguos y otras civilizaciones de aquí a unos años redescubrirán nuestras gestas, si es que dejamos algo, ¿no? Porque el mundo va tan mal y estamos destrozando tanto la Tierra que ya veremos de aquí 30, 40, 50, 100 años qué es lo que quedará del planeta Tierra. Y si comparamos la estatura de una persona, 1,70 m, 1,80 m más o menos, en comparación de esta estructura, y tenemos ahora mismo delante una fotografía que es impresionante, ¿no? Y dices, bueno, ¿cuántas personas necesitaban para mover estos megalitos? Aquí hay, sí, podemos pensar, o se nos ha dicho que, bueno, con los troncos lo hace rodar, después con un agujero cavas, cae adentro, etcétera, etcétera. Pero vaya, esto se escapa de una lógica, y cualquier arquitecto o ingeniero diría que aquí hay algo más, Después, a tenor de lo que decías, Artur, estos símbolos, estos jeroglíficos, me recuerda en uno que está desenterrado en su totalidad, que parece el dios solar, ¿no? Representado en muchos casos en la civilización egipcia, y también como serpientes, ¿no? Serpientes que se repiten también en muchas culturas. Bueno, yo me gustaría añadir un dato, y es que los moais siempre se ha pensado que lo más grande, como bien ha dicho Artur, eran de unos 9 metros de largo y pesaban 82 toneladas. Lo que pasa que debido a las últimas investigaciones que se están efectuando, pues se ha descubierto que ese dato es erróneo. Se han localizado moais, después de haberlos desenterrado, que llegaban a tener 22 metros de alto. 22 metros de alto, es una altura muy considerable. El problema no es la altura, el problema son las toneladas, que son 270 toneladas. La verdad es que para aquellas tribus aborígenes, construir en una isla con muy pocos recursos, mínimos recursos, estos enormes moais y esta enorme cantidad de ellos que hay, transportarlos, tallarlos y por supuesto izarlos, que no es nada fácil, pesando 270 toneladas, pues yo diría que es una labor imposible. Es cierto, os pondré un ejemplo, de que recientemente en el Reino Unido hay un señor que ha intentado demostrar que Stonehenge se puede construir con las herramientas que se utilizaban en el Neolítico. Pero claro, a este señor se le ha olvidado un pequeño detalle, y es que las piedras de Stonehenge, por ejemplo,
eran transportadas desde más allá de 200 kilómetros de distancia. Eso es lo que seguramente no va a hacer ese señor. No son posibles, no se puede transportar con la tecnología del Neolítico. En este caso sí que fueron construidos en el siglo XIII aproximadamente, es lo que dice la ciencia, dice que cree o estima que fueron construidas allá en el año 1200 o entre el año 1200 entre el año 1500. Pero la pregunta más importante es, si fueron construidos en aquella época, ¿por qué se enterró 10 metros de Moai bajo tierra? Pues las investigaciones parece ser que han descubierto que no es que se enterrasen, es que, digamos que lo que ocurre es que ese enterramiento fue producido de manera natural. Me explico. Es una zona en la cual, bueno, pues con el tiempo, como sabéis, lo que ocurre es que todo se va enterrando. Todo se va enterrando. Las antiguas culturas están enterradas bajo las arenas del desierto. Pues esto ocurre lo mismo. Los moais fueron enterrados debido a la climatología, a la acción de la ladera de las montañas donde estaban y a un montón de circunstancias. Claro, si empezamos a hacer cálculos y nosotros nos preguntamos cuánto tiempo puede tardar para que un moai sea enterrado 10 metros, pues quizás estemos pensando o hablando de que esas figuras fueron construidas decenas de miles, si no hacía cientos de miles de años antes de que, por supuesto, los Rapa Nui habitasen aquella isla. Me explico nuevamente. ¿Quién construyó los moais? Porque, según estos datos, o según lo que se ha podido descubrir, esas figuras, cuando llegan los Rapa Nui, ya estaban allí. ¿Quién hizo aquello? Es curioso, y aparte con una orografía no llana, o sea, para mover estos bloques de piedra descomunales, si lo haces en llano, aún podríamos empezar a encajar alguna pieza, pero con la inclinación que había, es que aquí hay algo, y quizás es esto que dice José Luis, ¿no? Que esto ya estaba, como ya estaba las pirámides de Egipto, como ya estaban muchas otras construcciones, que pues alguien ha catalogado, ha puesto una fecha, pero en realidad ya viene de muy antiguo, ¿no? Hablaban los moais y hay algún grabado, fijaos que se repite este patrón de unos seres con unos grandes ojos, nariz pequeña, boca muy pequeña. Creo que hablaban del Make, el dios creador. Y después una cosa, ¿cómo llegaron los primeros a aquel sitio tan recóndito? Esto ya nos abre otro debate. ¿Cómo llegaron los primeros Rapa Nui allí? Sí, está claro que la isla de Pascua está muy aislada. Respecto a lo que decía José Luis, de que los moais se han ido enterrando, y no sé, yo no sé qué pensar sobre esta teoría. Lo que sí que tengo claro es que, tal y como están hechos los moais, parecen estar pensados específicamente para tener esa parte del cuerpo enterrada. O sea, yo creo que fueron hechos específicamente así, para tener esa parte debajo de la tierra. Y bueno, llevan pedestal, los que están enterrados. Y si llevan pedestal, sabes lo que quiere decir, ¿no? Sí, que estaban evidentemente que estaban en superficie, ¿no? Pero continúo viendo que la disposición es muy en las colinas está muy, no sé, claramente lo que es inverosímil es cómo llegaron a transportar esos bloques de piedra allí, cómo llegaron a esculpirlos, cómo llegaron a, de alguna forma, situarlos, porque no tenían ningún tipo de ayuda para transportar, y las laderas que hay son bastante importantes, y en una isla todos sabemos que hay bastantes acantilados, bastantes subidas, bastantes bajadas, los desniveles son importantes. Y si además estos moais fueron pensados para estar de pie, como dice José Luis, y con estos pedestales, bueno, esto supondría, José Luis, ¿cuántos millones de años de antigüedad de estas figuras? Si nos ceñimos, por ejemplo, al hielo, los paleoclimatólogos que están en la Antártida y están sacando los famosos cilindros de hielo, creo que podríamos estar hablando de a lo mejor medio millón de años. Yo os voy a comentar algo, vosotros observar alrededor nuestro, alrededor vuestro en este caso, nuestra tecnología, nuestras construcciones, nuestros vehículos,
Si en un momento concreto nosotros abandonásemos y dejásemos de todo esto sin mantener y sin volver a construir nuevas cosas, si dejásemos que todo esto fuese deteriorado por la naturaleza, por el paso del tiempo, en realidad no haría falta una brutal cantidad de años para que toda nuestra civilización desapareciese como una especie de castillo de arena cuando pasa por él, digamos, la acción de las olas. No quedaría absolutamente nada. Los metales se oxidarían y quedarían hechos polvo, todas nuestras construcciones serían destruidas, toda nuestra tecnología, por supuesto, desaparecería y se volatilizaría. No quedaría nada de nosotros, ni siquiera el legado en libros o en otro tipo de formato o documentos donde se pudiera grabar todo lo que era nuestra antigua civilización. ¿Sabéis qué es lo único que quedaría? Aquello que ha sido esculpido o escrito en piedra, porque la piedra es intemporal. ¿Y qué es lo que nos está quedando de esas antiguas civilizaciones? Pues lo mismo, piedras. Nos quedan enormes construcciones efectuadas en piedra, porque la antigua tecnología que tenían, no solo en la isla de Pascua, sino en algunos otros sitios, ha sido destruida con el paso de los eones, con el paso de los miles de años. Y de aquellos no nos queda nada. Y si existe algún vestigio, está a decenas de metros bajo tierra o cientos. No tengo que deciros que se han encontrado incluso en vetas carboníferas martillos. Algo que por supuesto, daría que pensar que aquel martillo fue enterrado en una veta carbonífera debido a la acción del tiempo hace 5 o 6 millones de años. Siguiendo tú. Sí, no, adelante, continúa. Siguiendo tu línea, José Luis, y esto, vamos, el apunte que das aquí es muy interesante porque solo hay que viajar no demasiado lejos, a Chernóbil, a Pripyat, y es que realmente la ciudad de Pripyat está completamente engullida y, por la naturaleza y por el paso del tiempo, y la verdad es que todo lo que dices tiene una coherencia enorme, ¿no? Y más aún con el tema el único vestigio que nos quedaría serían las piedras. Por eso antes decía yo que es como si las civilizaciones sufrieran un ciclo. Es decir, hay una civilización que nace, se va construyendo, va adquiriendo una tecnología y llega un momento que muere, desaparece esta civilización. ¿Por qué? Por varios motivos, ¿no? Puede desaparecer una civilización, pero todo indicaría, y con este dato que has intentado antes de un martillo encontrar una veta de carbón, que imagino que debe tener también sus años, pues hombre, todo indicaría pues que hay como una especie de ciclo en las civilizaciones. Y después hay otro detalle. Si hablamos de los moais, pues nos viene la imagen de la escultura, ¿no? De que el señor tiene de tono masculino, al menos parece, y vale, pero es que aparte muchos de ellos tenían otra megalítica estructura sobre la cabeza. Entonces, que me expliquen a mí, alguien, de cómo podían poner aquellos sombreros, pero sombreros de kilos y kilos y kilos de peso. De toneladas. Exacto. Bueno, sabéis que la arqueología oficial lo intenta explicar todo. A veces lo hace, suelta cualquier barbaridad y quédate con ella, pero que es la versión oficial y es la que todo el mundo acepta. En aquella isla prácticamente, como he dicho antes, no había recursos naturales. Quiero decir, aquella gente tenía muy pocas posibilidades de construir ligaduras o cuerdas lo suficientemente resistentes, por supuesto, como para izar esos enormes sombreros de los que estás hablando de la cabeza de los moais y, por supuesto, hacerla con la perfección adecuada. Tampoco tenían una infraestructura de árboles lo suficientemente amplia como para poder mover e izar. Claro, todo eso requiere también una estructura de andamiaje para poder levantar estas enormes figuras. Estamos hablando de 22 metros y muchas toneladas, muchísimas toneladas, como ya he dicho antes, pues que prácticamente eso se puede confirmar o asegurar que es imposible, como van a izar 270 toneladas en una isla en la cual no existe tecnología de ningún tipo. Se cuenta o se dice que en principio originariamente existían dos razas o dos tribus bastante rivales dentro de la propia isla. Se los denominaba los orejas largas y los orejas cortas. Al parecer vivieron durante bastante tiempo con una cierta armonía,
hasta que entre ellos, por una desgraciada circunstancia real, comillas, se empezó una cruenta guerra con la cual se destruyó, digamos que casi el acervo, gran parte del conocimiento y el acervo cultural que existía por entonces, quedando pues muy pocos habitantes dentro de la isla, que es lo que se encontraron en el año 1700, en el siglo XVIII. A partir de aquí, y dándonos cuenta de que efectivamente esas extrañas figuras que aparecen allí se han encontrado que en la espalda tienen unos raros signos que también son desconocidos, no tienen nada que ver. Incluso esos signos, si nos fijamos detenidamente y de manera extraña, son como escamados, como que fueran escamas o una cubierta de escamas, lo que el moai tiene en la parte posterior. De ello hablé hace bastante tiempo en un vídeo teorizando de que, curiosamente, estos extraños seres parecía que hubiesen venido del mar y hubiesen aflorado allí por las circunstancias que fueran. Y es cierto que prácticamente todos los moais miran hacia el interior de la isla, menos una serie de ellos, una fila de ellos que está mirando hacia el exterior, como dando indicios de que ellos vienen de fuera y se han instaurado ahí, en esa isla. Pero desde luego, sospecho que la auténtica historia de la isla en suma es mucho más compleja de lo que nosotros pensamos, incluso el propio origen de los Rapa Nui, que se dice que vinieron de las antiguas islas cercanas a Hawái o zonas parecidas, se trasladaron a través de aquellos pequeñitos barcos que tenían de vela, hecho con unos troncos bastante vetustos, y que consiguieron recorrer miles y miles y miles de kilómetros. Parece ser que hubo una expedición, concretamente la Kon-Tiki, quien demostró hace ya bastantes años que aquello era posible. No obstante, yo mantengo mis reservas sobre si este tipo de cuestiones era o no posible hace unos 1000 años. De todos modos, y como ya he dicho, hoy en día yo me gustaría ver que a un grupo de personas les dejan en una isla de manera sin herramientas, sin electricidad, sin alimentos y sin nada, y como deporte se ponen a construir estatuas de 270 toneladas para izarlas. Creo que es más que nada, podríamos decir que es imposible de efectuar esa labor. Y hablo en los tiempos actuales. Imaginaos hace 1000 años si eso era o no posible. Se dice, se comenta, se sigue investigando de la existencia de la Atlántida, ¿no? En el océano Atlántico, pero también en aquel vasto e inmenso océano Pacífico, con aquellas aguas salvajes, que hubo otro continente, Mu. Y también se ha llegado a especular que, pues, Hawái y lo que es ahora la isla Pascua es lo que quedó de algún cataclismo, de algún Armagedón, de alguna cosa fuera de lugar, pues un rastro, quedó un rastro y un resto, ¿no? ¿Puede ser que habitantes de otro continente quedaron allá, pues como intactos con su cultura, sus cosas? Y estamos hablando de las islas Fiji, como Hawái, como la isla de Pascua. Bueno, no es la primera vez que pasa, que ciertas porciones de una civilización quedan aisladas, y de hecho pues un buen caso es el de la isla Sentinel, de la cual ya hemos hablado varias veces, ¿no? Y sí que podría ser. Antes has dicho una palabra, Ferran, que a mí me ha tocado bastante, un Armagedón, un final del mundo, una destrucción masiva. Y justamente Stephen Hawking hacía referencia a este tema, ¿no? Y un poquito va ligado con todo esto porque las civilizaciones, que hay un cierto reset, ¿no? Podría, según también lo que ha apuntado José Luis, haber un cierto reset, y todas aquellas cosas que son más fungibles pues van desapareciendo con el tiempo, y aquellas que son más perennes, como las grabados en piedra, pues van resistiendo, ¿no? Hawkins ya avisa que el ser humano en menos de 100 años tendrá que abandonar la Tierra por diversos motivos: asteroides, epidemias, sobrepoblación, cambio climático, por diversos motivos, pero tendrá que abandonar la Tierra. Entonces, ¿es el inicio de un nuevo ciclo que hará desaparecer
también nuestra cultura, nuestra civilización tal y como la conocemos hoy? Mira, dejamos esta pregunta en el aire. Vamos un momentito a unos espacios obligados y seguimos, si os parece, José Luis y Asdur, a tu punta de lanza sobre este tema. Sí, han habido en la humanidad antigua armagedones que han literalmente diezmado al 99,9%, siempre dejamos un margen a civilizaciones, culturas, etcétera, etcétera. ¿Os parece? Me parece estupendo.